Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde en esta ocasión vamos a estudiar las características de las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son aquellas que se pueden expresar de esta forma, como f de x igual a elevado a x, donde a, la base de esa potencia, tiene que ser un número real positivo. A es un número real positivo. ¿De acuerdo? Y a tiene que ser diferente de 1. En el momento que se cumplen esas dos características y tengo una función de este tipo, puedo decir que estoy ante una función exponencial. Bien, pues estas funciones exponenciales tienen unas características que tenemos que conocer. La primera de ellas es que el dominio de todas estas funciones va a ir desde menos infinito a más infinito y que el recorrido de estas funciones va a ir desde 0 hasta más infinito. Estas características las tienen en común todas las funciones exponenciales, ¿de acuerdo? Cuando acabe un poco la explicación teórica vamos a poner un ejemplo práctico y vais a ver que efectivamente se cumplen pues todas estas características. Bueno, decir también que este tipo de funciones son continuas, siempre. Continuas en su dominio, que como va de menos infinito a más infinito, pues no hay problema. Siempre son continuas. Es importante que conozcáis que todas estas funciones también tienen una asíntota horizontal. Acordaros lo que es una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal es una recta horizontal a la que tienden las curvas o las ramas de la función sin llegar nunca a tocarla. Bueno, pues existe una asíntota horizontal en y igual a 0, es decir, en el eje de las x. Estas funciones se caracterizan también porque pasan por dos puntos significativos. Las gráficas de estas funciones pasan por el punto 0, 1 y 1a. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues si os fijáis, si yo calculo f de 0 y sustituyo de forma genérica en la función, voy a tener a elevado a 0. Y cualquier número elevado a 0 da 1. Y si me calculo f de 1, tendré de forma genérica a elevado a 1 y cualquier número elevado a 1 pues da ese mismo número, en este caso a. Por tanto, las gráficas van a pasar por 0, 1 y por 1a. Muy bien. ¿Qué más cosas tenemos que saber? Ya para terminar un poco la parte teórica. Pues que pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que a sea mayor que 1 y en este caso voy a tener una función creciente. Y puede ocurrir que a esté comprendida entre 1 y 0. No puede ser 1 y también tiene que ser positiva, así que entre 1 y 0. Pues en este caso la función exponencial va a ser decreciente. Bien, lo que vamos a hacer ahora, para que veáis cómo quedan representadas gráficamente, bueno, es poner un ejemplo. Y vamos a poner uno sencillito, vamos a poner este ejemplo. F de x igual a 2 elevado a x. En este caso, si os fijáis, a vale 2. ¿Sí? La base de esa potencia vale 2, así que se cumplen los requisitos. Tengo un número real positivo distinto de 1 elevado a x. Por tanto, estoy ante una función exponencial. Y si os parece, lo que vamos a hacer es una tabla de valores, como hacemos siempre que queremos representar una función, y vamos a ir dando diferentes valores a la x y calculando cuánto vale la y, cuánto vale f de x. Como siempre, yo me hago una tabla de valores x, y. Ya sabéis que y es sinónimo de f de x. Lo pongo por aquí. Y bueno, como esto es un ejemplo, me voy a dar diferentes valores, ¿vale? Varios valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Para qué cojo tantos valores? Bueno, pues un poco para que veáis cuál es la tendencia de estas funciones. Voy a empezar calculando, si os parece, f de 0 y f de 1, porque os dije que eran puntos significativos.
el 0 y el 1, para x igual a 0 y x igual a 1. ¿Qué ocurre para x igual a 0? Bueno, pues si yo me calculo f de 0, veré, sustituyendo la función, que tengo 2 elevado a 0, y 2 elevado a 0 da 1. Por tanto, mi función va a pasar por el 0, 1. Y si me calculo f de 1 y sustituyo en la función, tendré 2 elevado a 1, que como ya sabéis todos, es 2. Por tanto, la función va a pasar por el 0, 1 y por el 1, 2. En este caso, el 1a, porque a es 2. ¿De acuerdo? Y bueno, voy a seguir calculando, si os parece, pues por aquí f de 2. Esto va a ser 2 elevado a 2, 4. Y f de 3, esto es 2 elevado al cubo, que es 8. De la misma forma, me voy a ir calculando f de menos 1, f de menos 2 y f de menos 3. Voy a empezar aquí con f de menos 1. Si yo sustituyo la x por menos 1, voy a tener 2 elevado a menos 1. Y ya deberíamos saber todos que cuando yo tengo un exponente negativo, lo primero que tengo que hacer es escribir la misma función, pero con el exponente en positivo. Por eso lo que tengo que hacer es la inversa y escribir esto de esta forma, que ya lo deberíamos saber todos. 2 elevado a menos 1 es lo mismo que decir 1 partido de 2 a la 1, es decir, 1/2, o lo que es lo mismo, 0,5. Para f de menos 2 pasa exactamente lo mismo. Al sustituir en la función tengo 2 elevado a menos 2 y esto es equivalente a decir 1 partido de 2 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1/4, y pasado a número decimal 0,25. Y si hago f de menos 3, pasa exactamente lo mismo, esto es 2 elevado a menos 3, 1 partido de 2 al cubo, o lo que es lo mismo, 1/8. Y esto pasado a número decimal es 0,125. Bueno, pues voy escribiéndome aquí todos estos valores. 0,125 tenía aquí, 0,25, 0,5 y aquí tenía 4 y 8. Bueno, pues una vez tengo calculados todos los puntos que quiero representar, lo único que tengo que hacer es ir representándolos, y es lo que voy a hacer en estos momentos. Empiezo por los dos puntos significativos, para x igual a 0 y para x igual a 1. Y yo veía que cuando la x era 0, la y valía 1. Bueno, pues este es un punto muy significativo por el que va a pasar siempre toda función exponencial. Y luego en este caso el 1, 2, que está aquí. El 1a, porque en este caso a es igual a 2. Bueno, pues por esos dos puntos, por el 0, 1 y por el 1a, va a pasar siempre toda función exponencial. Y ahora, bueno, me voy a ir dibujando el resto de los puntos. Tengo el 2, 4 que anda por aquí. Tengo el 3, 8 que anda por aquí. Y luego voy viendo que cuando la x toma valores negativos, pues esto cada vez se hace más pequeño. Cuando la x es menos 1, la y vale 0,5. Estaré aquí. Cuando la x vale menos 2, estoy hablando del 0,25, pues estaré como por aquí. Y cuando la x vale menos 3, estoy en el 0,125. Bueno, pues es una cosa que casi, lo voy a poner un poquito elevado, pero bueno, casi toca el eje de las x. ¿Qué ocurre? Pues que a medida que yo voy dando valores a la x más pequeños, la y es cada vez más pequeña, pero nunca llega a ser 0. Por eso decimos que existe una asíntota horizontal en y igual a 0. Y igual a 0, es decir, el eje de las x es una asíntota horizontal. Si yo uno todos los puntos de esta gráfica, veréis que queda una cosa tal que así. Vamos a ver, lo estoy haciendo a mano alzada. Bueno, no ha quedado muy bien, pero básicamente veis todos que la y cada vez se hace más pequeña y que cuando entro en valores positivos de x, la y se hace más grande pero a pasos agigantados. Crece de forma exponencial. La y crece de forma exponencial. Bueno, pues siempre que veáis una gráfica de este tipo, la voy a colorear un poquito más así para que quede un poco mejor.
Siempre que tengáis una gráfica de este tipo, que crece exponencialmente, bueno, pues estáis ante una función exponencial. Y vais a escuchar muchas veces la expresión en vuestras vidas crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial quiere decir que la y crece mucho más rápidamente de lo que crece la x. Estos son los puntos, aquí los tengo, y ya habéis visto pues cómo quedaría esta gráfica. Y bueno, yo creo que con esto, como aproximación, como una primera aproximación a las funciones exponenciales, es suficiente. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo.